Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día quiero referirme al desprecio por la vida humana. Y veremos si califica esta descripción a lo que vamos a referirnos en estos minutos que siguen. Ustedes saben que hay alrededor de 4.000 personas atrapadas en lo que los periodistas llaman tierra de nadie. Son 4.000 inmigrantes que están situados en este momento en Lituania, en la frontera con Polonia. Quiero referirme primero y después hacer el análisis a lo que la Comunidad Europea, la Unión Europea, ha calificado a este movimiento de estos 4.000 inmigrantes con destino a Europa a través de Lituania para ingresar por el país de Polonia. La Comunidad Europea señala o califica la bajeza moral de Putin y Lukashenko. ¿Por qué Putin? Dirán algunos. Bueno, para la Unión Europea el señor Lukashenko es un títere de Putin, y que en este caso todo lo que Putin decide se lo comunica a Lukashenko y Lukashenko simplemente obedece. Y ellos hablan de la bajeza moral entonces de Putin y del señor Lukashenko en conducir estos 4.000 inmigrantes y situarlos en Lituania con la mira de ingresar a la Comunidad Europea, como dijimos, a través de Polonia. Luego hablan de que se trata entonces de un ataque híbrido de parte del señor Putin a la Comunidad Europea. Ustedes saben que híbrido es aquello que no está definido. Aquel género aquella cosa que no tiene su definición definitiva o objetiva. Por ejemplo, una mula es un híbrido, se dice. Hay uvas que son híbridas, que en el fondo son engendros que se hacen. Cuando se habla de un ataque híbrido, en el fondo lo que se está diciendo es que no es un ataque frontal, no es un ataque objetivo, o militar, o de lo que usted quiera, directo, sino que es una cuestión camuflada, indefinida. Y eso es lo que define la Comunidad Europea: un ataque híbrido y bajeza moral del señor Putin y el señor Lukashenko. A eso nos vamos a referir después de lo siguiente. ¿En qué se basa la Unión Europea para calificar de esta forma lo que está pasando en la frontera entre Bielorrusia y Polonia? Bueno, vamos a acercarnos entonces ahora al análisis propiamente tal. Primero, que hay que decir que estos 4.000 migrantes están en tierra lituana. Punto número 1, lituana. O sea, significa, a simple observación, que Lituania ofreció las condiciones para que estas personas transitaran a través de su territorio y lleguen hasta la frontera con Polonia. Investigaciones periodísticas y la información que manejan los propios líderes de la Comunidad Europea muestran cómo este viaje hasta ese lugar, o esta migración, si queremos llamarla así, ha sido auspiciada por diferentes países, y esta gente ha llegado hasta allí
incluso con tramos en avión. Y eso hace concluir a la Comunidad Europea, repito, que eso es todo una cuestión concertada, organizada para que estos migrantes lleguen a esa frontera. Insisto, están en tierra lituana. Segundo, Polonia simplemente ha cerrado el paso a su país, a este grupo de 4.000 personas, y no los deja ingresar a su país. Ese es el segundo hecho. Pero la responsabilidad número uno es de Lituania porque ellos los tienen en su territorio. Ahora, usted puede, si tiene intención, quizás hay otros intereses en el lugar donde usted me está escuchando ahora, poder atender a lo que dice el señor Putin. Entonces, ¿cómo culpa de inhumanidad a Polonia por no recibirlos? La verdad que es indignante ese discurso. ¿Por qué? Porque están en tierra lituana. Y ya hoy día salió publicado también de que los propios inmigrantes están transmitiendo la información de que los lituanos no les ofrecen ninguna opción para que ellos puedan incluso hacer el camino de regreso. O sea, Lituania los empujó, los atrajo, como usted quiera, y los puso ahí. Y no los deja retroceder, estando en su país. Ahora la pregunta es si van a hacer un concurso, una medición de inhumanidad. ¿Quién es más inhumano? ¿Aquellos que los llevaron, los empujaron y no los dejan regresar? ¿O aquellos que están del otro lado y les dicen que no los van a recibir? Juzgue usted. Véalo usted. Entonces, eso hace definitivamente llevar a la conclusión que para mí es el título de esta entrega: el desprecio por la vida humana. ¿Por qué? La gente de Lituania, pensemos el señor Lukashenko, simplemente no los toma y les ofrece refugio en su propio país. ¿Por qué no facilita que estas personas regresen al lugar donde vienen? Incluso Irak ya se movilizó para hacer volver a sus ciudadanos que están dentro de este grupo de 4.000 personas para llevarlos de vuelta a su país. ¿Por qué no los acogen de nuevo? ¿Por qué el señor Putin no los recibe en vez de acusar de inhumanidad al gobierno polaco? Ahora, ¿por qué planteamos que es el desprecio por la vida humana? Y aquí ya empiezo a tomar mi propia reflexión. Porque está a las claras que es una utilización de seres humanos de parte del señor Putin y el señor Lukashenko para desestabilizar Europa. ¿Por qué? Porque Europa, entre las cosas que ha hecho, es efectivamente sancionar al señor Putin. Cuando intentó adicionar Crimea y toda su disputa permanente contra Ucrania, el deseo de invasión y recuperar ese país. Y la Unión Europea reaccionó y ejecutó sanciones, y que son sanciones que les duelen. El señor Lukashenko lo mismo, porque son dos autoridades que ya representan definitivamente una dictadura, donde en sus tierras no hay lugar para el disenso, no hay lugar para quienes piensan distinto, para quienes critican lo que hacen sus líderes. Y ahí tienen a gente reprimida y también gente en las cárceles. No son reconocidos como regímenes democráticos. Y a mi modo de ver, Rusia perdió esa gran oportunidad, pero bueno, será
materia para un próximo análisis, cómo Rusia perdió la oportunidad para integrarse al mundo occidental. Y con el señor Putin lo único que ha hecho ha sido restaurar prácticamente el régimen de los zares, de aquello que supuestamente ellos lograron a través de la revolución bolchevique liberarse, entre comillas. Ellos están en pugna con la Unión Europea y una forma de desestabilizarla es a través de la inmigración, usando a los seres humanos para desestabilizar Europa. ¿Y por qué Polonia? Porque Polonia tiene un pulso, efectivamente, contra la Unión Europea porque se ha resistido a cumplir dictámenes que han venido de la Unión Europea, porque ellos lo consideran contrario a sus políticas internas. Y esa tensión entonces la aprovecharon estos jerarcas para producir entonces esta tensión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Ahí están 4.000 personas. Estamos en otoño acá, ya prácticamente a las puertas del invierno. Las temperaturas han bajado en ese lugar. Las temperaturas son extremadamente bajas. Efectivamente, la gente está en condiciones que podemos hablar de inhumano. Y ONG están llevando ayuda, también organizaciones religiosas se acercan para tender la mano a estas personas, entre las cuales hay muchos niños. Si usted ha tenido la intención o ha tenido el tiempo para poder observar quiénes son las personas que están atrapadas en tierra de nadie, custodiadas por soldados de un lado que es Lituania, sin dejarlos regresar, sin dejarlos moverse, pero por otro lado los soldados polacos que están custodiando su frontera. Eso es la utilización de la vida humana, el desprecio por la vida humana. Y creo que esa es una de las características de nuestro tiempo. Es lo que estamos observando en distintos lugares. El desprecio por la vida humana. La vida humana ya no tiene valor. Y si un grupo de inmigrantes como estos sirve para los intereses personales, en este caso de estos jerarcas, van a ser usados sin ninguna conmiseración. Eso es lo que tenemos, un ejemplo de cómo la vida humana carece de valor hoy día. Ahora, quiero revisar un poquito estas acusaciones. Que la UE señala la bajeza moral de Putin y Lukashenko. UE es la Unión Europea. La bajeza moral de Putin y Lukashenko. La pregunta que uno tiene que hacerse acá es, ¿qué entienden ellos por moral? Porque no lo dicen. Ahora, la cuestión básica dentro de lo que podemos desprender de moral o la moralidad es definir lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal. Ahora, a un político usted no le puede creer cuando habla de moral, o por lo menos tratar de desentrañar qué es lo que él entiende por moral, porque para un político lo que está bien, directamente, vamos a lo que está bien, es aquello que responde a sus personales intereses, no principios, intereses. Y ahí entramos en un terreno escabroso,
porque definitivamente entonces el subjetivismo campea de lado a lado. Lo que está bien, lo que está mal, es de acuerdo a lo que responde a mis intereses. Para un político eso es. Ellos no tienen principios. Ellos solamente se mueven por intereses. Y por eso la gente normal, la gente de a pie, se confunde permanentemente. Observa las contradicciones de esta gente. Porque aquello que no responde al interés personal, eso está mal. Y lo que responde, eso sí que está bien. Entonces, usando esa forma de definir la moralidad, para el señor Lukashenko y para el señor Putin es perfectamente correcto lo que ellos están haciendo. Porque eso responde a sus intereses personales. Y los políticos de la Unión Europea ahora señalan de que esto es una bajeza moral. Pero si ustedes hurgan en su propia forma de manejarse y lo que ellos van a hacer personalmente, van a encontrar exactamente cómo esa definición que ellos están haciendo se aplica perfectamente a ellos mismos. El desprecio por la vida humana. Ahora alzan la voz por lo que ellos están viendo, por este ataque híbrido, pero no tienen ningún empacho en promover el aborto a diestra y a siniestra, por ejemplo. Si hablamos del desprecio por la vida humana, bueno, comenzamos viéndolo ahí. Ellos también han dicho que lo que está haciendo el señor Putin y el señor Lukashenko es cinismo puro. Bueno, el cinismo ya es otra palabra y ahí es otro terreno que nos debería llevar incluso hasta la antigua Grecia para tratar de definir qué es lo que es el cinismo. Pero obviamente no es ese el tiempo o no es el caso que ahora nos ocupa. Simplemente decir que el cinismo, si usted lo busca en la Real Academia de la Lengua Española, es la desvergüenza en el mentir o en la defensa de acciones o doctrinas vituperables. O sea, defender la maldad, en este caso. A lo bueno llamar malo y a lo malo bueno. Ese es el cinismo. La desvergüenza incluso en el mentir. Mentir. Yo les dije en principio, una de las declaraciones del señor Putin es apuntar a Polonia como un país inhumano por no recibir a los migrantes. Claro, empujarlos y llevarlos hasta la frontera, facilitado por todo un sistema auspiciado por ellos, eso no es inhumano. No dejarlos volver no es inhumano. No ofrecerles un lugar donde quedarse en sus países, eso no es inhumano. Crear las condiciones para que ellos regresen a sus propios países de origen tampoco es inhumano. O sea, ¿cómo irán a resolver esta crisis? ¿Cómo lo irán a hacer? ¿Quién va a ceder? Bueno, eso está por verse. Mientras tanto, 4.000 personas ahí, varadas en tierra de nadie, sin poder avanzar ni retroceder. Estando, no en un lugar neutro, que ese es otro punto que usan los periodistas, tierra de nadie, no es tierra de nadie, es tierra de Lituania. Y eso es lo que debería ponerse como punto focal en todo este análisis, donde ellos están. Pero la prensa internacional también
absolutamente ya, en general, el periodismo ya perdiendo su objetividad y la esencia de su profesión, al final entonces comienzan a tergiversar las informaciones en vez de referirse a hechos objetivos. Pero ahí estamos, moral. ¿Qué está bien, qué está mal? Aquello que responde a los intereses. Cinismo, las desvergüenza para mentir y para defender las acciones o las doctrinas incluso vituperables. Juzgue usted, ve usted. Al terminar, quiero poner un acento a raíz de esto sobre el sincretismo. Y ahí quiero focalizar lo que pasa con las religiones, haciendo separaciones, obviamente, o distinciones. Pero el sincretismo, yo lo veo o lo puedo calificar como un sincretismo religioso y un sincretismo cultural. Cuando hablo de un sincretismo religioso, estoy refiriéndome a, por ejemplo, fiestas religiosas claramente paganas que se realizan en distintos lugares del mundo. En Sudamérica hay muchos ejemplos sobre esto, y que en un momento dado la religión dominante los toma y los absorbe y los integra dentro de su propia religión. Eso es lo que se llama sincretismo, absorber. Entonces, sincretismo religioso, absorber expresiones religiosas populares, incorporarlas dentro de la religión dominante y entonces darle cabida a esa expresión para que los fieles o quienes la practican en el fondo sean integrados dentro, repito, de la religión dominante. Ese es el sincretismo religioso. Pero hay otro sincretismo que a mi modo de ver es el más peligroso, que es el sincretismo cultural. Es cuando se adaptan, se absorben, se integran costumbres culturales y se les da cabida dentro de las comunidades de fe. Y a esto yo me quiero referir cuando hablamos de el desprecio por la vida humana, que es una cuestión cultural. La pregunta es si eso está efectivamente fuera de las comunidades de fe o hay algo de eso dentro ya. El desprecio por la vida humana, o la clasificación o la valoración de unos en desmedro de otros. A eso me quiero referir. Leyendo simplemente lo que Santiago advierte: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. O sea, él vio un peligro del sincretismo cultural del que estoy hablando. Cómo lo que está fuera de la comunidad de fe se integra, se incorpora dentro de la vida de los creyentes. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Y sigue el relato, usted puede leerlo, Santiago capítulo 2. El desprecio por la vida humana. Y ahí tiene varias variantes. Una es esta: hacer clasificaciones de acuerdo a lo que la cultura valora respecto de uno
sobre los otros. Ese es el sincretismo cultural. Cómo se absorben, repito, cómo se integran costumbres culturales, valoraciones culturales, visiones culturales, doctrinas culturales y se integran dentro de las comunidades de fe. Usted juzgue cuando hablamos de desprecio por la vida humana. ¿Dónde está presente? Y cuidado con llegar a decir que en aquel lugar es el único lugar donde está presente. Cuidado. Y cuidado también, sobre todo con el sincretismo cultural. De verdad. Es un peligro latente. Y Santiago lo denunció con toda crudeza. Porque era una cuestión que él estaba viendo. Cómo se estaba tergiversando el quehacer de la Iglesia por medio de la calificación, la valoración arbitraria de las personas según la influencia de la cultura donde ellos están inmersos. Gracias por su tiempo. Aquí abajo, si usted desea, están datos como por ejemplo mi correo electrónico, se puede comunicar conmigo directamente. Si desea también puede dejar su comentario respecto de este video, si es su interés, y para mí es un privilegio. Si usted desea tomar también el link de este video completo y ponerlo en su respectiva red social, si usted lo desea. Como también, si es su deseo, puede ir a través del link que está acá abajo y visitar la tienda de Amazon y adquirir mi primer libro titulado Maravillosamente Escondido. Como siempre, será hasta una próxima oportunidad y siempre es una alegría poder comunicarme con ustedes.